Bueno, vamos a compartir una porción que el Señor ha preparado dentro de una serie de sermones que, aunque se escribieron mucho tiempo antes de que Jesús naciera, siguen estando contenidos dentro de la palabra del Señor. En Hebreos nos dice que la palabra es viva, es eficaz, apta para enseñar, para instruir, ¿sí? Y que todo puede pasar, absolutamente todo, pero ¿qué no pasa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es toda la palabra de Dios. Habíamos recibido como enseñanza lo que el pueblo de Israel iba a empezar a realizar al pasar el Jordán. Eso lo vimos en el versículo del 20 en adelante hasta el 22, ¿sí? Que fueron las conquistas de 2 reinos que Dios había otorgado a su pueblo. ¿Y qué generó esto? Un ánimo particular para Josué. Él había de suceder a Moisés en la tierra prometida y iba a gobernar guiado por Dios. Ahora, ¿qué le encargó Moisés a Josué? Eso lo podemos ver en el versículo 21 del capítulo 3, que ya lo estudiamos. Y dice que, le dice Moisés a Josué. Y Dios le dice a Moisés, Moisés es quien le dice a Josué: ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos 2 reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Y en el versículo 22 le dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Moisés le estaba dando ánimo para lo que iba a empezar a suceder con el pueblo de Israel bajo la guía y el liderazgo de Josué. Para sentirse animado, Josué, ¿qué debía tener presente? 2 cosas. La primera, ¿qué era lo que había hecho Dios? Y había evidenciado Josué la derrota de 2 reyes. El rey Sehón, que era el rey de Hesbón, y el rey Og, que era el rey de Basán. Josué había presenciado la derrota de esos 2 reyes. Y de la misma manera, también tener presente que era lo que Dios había prometido. ¿Qué le había prometido? Que él iba a pelear por él. En el versículo 22 del capítulo 3, Moisés le anima a Josué a que esté confiado y a que no tenga miedo por esto. Aprendimos que cuando Dios es el que pelea nuestras batallas, la victoria está asegurada, pero la victoria es de Dios. El pueblo conquistó, pero ¿quién recibió la gloria? El Señor. Y lo mismo sucede en este tiempo. Y cuando vimos este tema anteriormente, habíamos visto también que requerían el pueblo de Israel una preparación. Y era una preparación militar, espiritual, estratégica, pero que esa preparación no venía del conocimiento del hombre, no venía del conocimiento de las experiencias del pueblo, sino venía del conocimiento que Dios le había otorgado, porque de él era el que iba a venir la conquista. Y en lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo el Señor va a preparar a Moisés de una manera personal y particular. Moisés hace una oración, hace una súplica, y de la misma manera Dios le responde. Y le responde algo muy especial, y es que iba a necesitar una preparación personal para lo que él iba a evidenciar sin ser partícipe. Es por eso que hoy vamos a estudiar la preparación personal. Y está en Deuteronomio 3, del versículo 23 al 29. Y antes de que entremos a la palabra, vamos a orar por este tiempo. Vamos a orar para que sea el Señor el que tome dentro de su soberanía
el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que no hayan ideas preconcebidas, sino que únicamente podamos ahondar en lo que está escrito en su palabra. Fredicito, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir hasta este momento. Gracias te damos porque viste y cuidó de cada uno de nosotros, y aún así nos permitiste llegar a este tiempo en el cual vamos a profundizar en tu palabra, en la cual vas tú a hablarnos a nuestras vidas, a nuestras familias, y vas a hacer que seamos edificados a través de ella, que seamos confrontados y que veamos realmente esa verdad que tú tienes dispuesta para cada uno de nosotros, que la pongamos en práctica en nuestras vidas, que seamos testimonio y luz para aquellos que no conocen de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puedes leer, por favor? Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vos, aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: hasta no me hables más de este asunto, Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y páranos en el valle delante de Bet-peor. Gracias, Frey. Bueno, Moisés está en este momento teniendo una oración, está haciendo una petición a Dios y recordó su experiencia personal con el Señor, recordó la grandeza y todo el poderío en el versículo 24 y le pide que le deje entrar a la tierra prometida. Del versículo 23 al 29 vemos cómo dentro de la oración que hace Moisés, hace una petición y no acorde a lo que él pide, sino acorde a la voluntad de él. Le pide que lo deje pasar el Jordán con el resto del pueblo de Israel, que pueda pasar a Canaán. Y le dice en el versículo 25: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena. Moisés está acudiendo a Dios en humildad. Él no basa su solicitud acorde a los servicios, acorde a los méritos, acorde a todo lo que había realizado junto con el pueblo de Israel. Él lo que hace es, en una petición, rogar un favor. Y ruega un favor basándose en la pura gracia de Dios, en su misericordia. ¿Cómo estamos nosotros acudiendo a Dios? ¿Con demandas o en ruego? Pensamos que son los méritos de nuestros actos, las obras de nuestra fe, lo que ameritan una respuesta del Señor. Moisés tenía claro que no era por mérito y por eso pidió en ruego que lo dejara pasar. Y si Moisés tenía claro que no era por mérito, también tenía claro que era por gracia. Él no basa tampoco
asumiendo que como comandante del pueblo de Israel, porque él era el líder, él era el que había enfrentado cara a cara al faraón, enfrentado cara a cara a todo el pueblo israelí en Egipto, y les había dicho que Dios los iba a liberar, y salió como comandante al frente de ellos. Él no acude a ese tipo de posición. Aparte de eso, él no buscaba su propio honor. Él no estaba buscando recibir una recompensa o un reconocimiento basado en sus logros, sino que al contrario lo hace en completa humildad. Moisés ya había realizado la entrega o la delegación de sus funciones a Josué. Y no solamente estaban las funciones, estaban las obligaciones y también privilegios. Él viene a decir: Señor, déjame pasar. En el versículo 25 dice: pase yo, te ruego. Te estoy rogando, Dios, déjame ver aquella tierra buena. Él no le estaba diciendo que me dejara pasar y hacer a Moisés una casita y ya. Él simplemente le estaba pidiendo el favor de que lo dejara cruzar con el pueblo de Israel como espectador. Y hay algo que reconoce Moisés en ese momento, que también está en el versículo 25, para que vea aquella buena tierra. Moisés está en este momento ya creyendo firmemente en la bondad y la abundancia de la tierra prometida. Moisés ora, nosotros oramos, y el Señor le responde a Moisés. A Moisés le responde de manera personal, y a nosotros de la misma manera nos responde con la palabra. ¿Y Dios cómo responde? Dios responde de una manera muy singular, especial. Dios es profesional en hablar con cada uno de sus hijos. Le responde con una mezcla de disciplina y de misericordia, para que al finalizar su respuesta sea ensalzada su gracia y su justicia. Ensalzar viene del latín exaltare, que significa alabar, engrandecer y exaltar. ¿Quién va a ser alabado? Con las respuestas que nosotros esperamos por parte del Señor. ¿El chacho que lo sabe todo? ¿El que hace las cosas conforme bien le parece? ¿O para que la gloria sea únicamente para el Señor? Y Dios, como buen Padre, fiel a su palabra, inmutable que no cambia, le responde como si le estuviera diciendo: mira ya, para ahí el tema, no quiero oír más acerca de este asunto. Dios no quiso escuchar a Moisés, al que hablaba directamente con Dios, al que lo vio y su rostro salió resplandeciendo después de estar en su presencia, y no lo quiso escuchar. ¿Pero por qué? Porque Moisés pecó. En Números 20, ¿sí?, vemos cómo o cuál fue la acción que generó este tipo de corrección sobre Moisés. En el versículo 8, el versículo 10 y 11, es la respuesta que Dios le da a Moisés a una petición. Y el contexto previo a esos versículos: Moisés y Aarón se acercan a Dios. Le pide que por favor les dé agua porque el pueblo se está quejando. Está murmurando contra Moisés, contra Aarón y contra el Señor. Y en el versículo 8 es la respuesta que Dios le da a Moisés frente a esa petición. Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos,
Y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Dios le está diciendo a Moisés qué debe hacer. Dios le está respondiendo frente a una petición porque el pueblo se estaba quejando. Y en el versículo 10 hacen caso Moisés y Aarón. Dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir las aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés pecó de 2 maneras. Él no desobedeció, pero desobedeció al ejecutar la orden de manera inadecuada. Moisés pecó porque mostró a un Dios enojado, porque erróneamente se había manifestado ante el pueblo como si Dios estuviera dando una orden con enojo, y no fue así. ¿Dónde vemos ese enojo? La palabra, cuando fue escrita originalmente, no tenía mayor abundancia de modos de expresión, y en la palabra está contenida la acción bajo 2 signos de puntuación, y esos signos de puntuación son los de exclamación y admiración. ¿Qué hace referencia a estos signos cuando están encerrando una palabra? Grito, alzar la voz. Pero Dios no le dijo eso a Moisés que hiciera en el versículo 8. Y posteriormente, en el versículo 11, Moisés hace algo que Dios no le dijo que hiciera. Moisés golpeó la peña. Dios le dijo: habla a la peña. Y Moisés golpeó. Y más caso, 2 veces. El hecho de que Dios le hubiera dicho: a causa de esta acción, no entrarás al reino de los cielos, no entrarás al reino, ni siquiera al reino de los cielos, sino a la tierra prometida, puede parecer una medida excesiva por parte de Dios, dura para Moisés. O sea, una falla. Esto fue un desliz que le ocurrió a Moisés. Se descachó. Golpeé la peña y no le hablé, y tras del hecho grité y mostré a Dios como no era. Pero Moisés estaba siendo juzgado bajo un estándar aún más estricto, porque él tenía una posición de liderazgo, y tenía una posición de liderazgo frente a la nación. Y aparte de eso, Moisés, de todo el pueblo de Israel, incluyendo a Aarón, tenía una relación singularmente cercana con Dios. La relación que Moisés tenía con Dios no la tenía Aarón, no la tenía la tribu de Leví. Solamente Moisés y Dios tenían ese tipo de relación. Posición, relación, exigencia mayor. ¿Y qué tipo de posición tenemos nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el estudio, en nuestro entorno social? Somos discípulos de Cristo, cristianos, y todos los ojos siempre van a estar posados en cada uno. De la misma manera sucedía con Moisés. El pueblo no iba a Aarón, el pueblo siempre iba a Moisés. Y de la misma manera, las personas están pendientes de los creyentes. ¿Y cuál es nuestra relación singularmente cercana con Dios? Esto marca la gran diferencia con cualquier otro tipo de personas.
Muchos conocen de Dios. En algún tiempo nosotros decíamos que conocíamos a Dios, pero era más lo que sabíamos que el hecho de conocer. La palabra dice, y en varias partes de la Biblia, dice que el conocer es intimar. Y tenemos ejemplos. Y conoció Jacob, ¿a quién? No, ese fue Abraham. Abraham conoció a Sara y tuvieron un hijo. El conocer es intimar, relacionarnos de manera estrecha con el Señor. Es la gran diferencia. No vivimos por religión, vivimos por una relación con Cristo. Santiago 3, en el capítulo 3 y en el versículo 1, nos habla acerca de cómo la posición de liderazgo y de maestría de enseñanza conlleva una gran responsabilidad. Él está diciendo que no sean muchos, estoy parafraseando, que no sean muchos los que quieran ser maestros ni líderes, porque sobre ustedes va a venir mayor condenación. Y me gusta más, o me parece más amigable, como lo dice el Señor Jesús en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 48. Y el contexto de esto son parábolas. Jesús está dando parábolas, y en esta parábola en particular, o dentro del contenido de esta porción, está hablando acerca de una parábola del siervo infiel. El versículo 47 le está diciendo y mencionando cuál va a ser el castigo hacia un siervo que conoce a su Señor. Y de la misma manera, cuál va a ser la condena o el castigo para el siervo que no conoce al Señor. Esto me recuerda a otra parábola. Unos talentos por ahí que un señor le dio a sus siervos, y hubo uno infiel. Y lo que hace aparte en esta porción de Lucas es en la parte B. Vamos a leerlo completo. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Quién hizo cosas dignas de azotes? El siervo infiel, porque no conocía a su Señor, pero será azotado. Y dice Lucas: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Y a nosotros se nos ha dado en la medida que el Señor ha dispuesto bajo su providencia, y bajo esa medida a nosotros se nos va a exigir. Moisés hizo una oración y Dios le dijo que no. En el versículo 26, Dios le da la respuesta y le dice que no iba a entrar a la tierra prometida. Y no fue el único que le dijo que no. En Jeremías 15:1 también le responde a Jeremías un no. Y eso lo podemos, bueno, inclusive ya lo estudiamos cuando vimos Jeremías. Y aún a pesar de la negativa del Señor ante la petición de Moisés, Dios es misericordioso y le promete y le permite ver la tierra prometida, pero no pasando el Jordán. Le dice en el versículo 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al oeste, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Dios le permite ver la tierra prometida. Se para en una cumbre y por todos los puntos cardinales donde él observa, ve tierra prometida. Ve lo que está pasando al Jordán. Y no obstante a eso, le pone tarea a Moisés. Versículo 28.
y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Dios le dice que no y le sigue poniendo trabajo. Moisés ya no iba a poder guiar al pueblo más allá del Jordán, pero estaba recordando, y el Señor le estaba recordando que tenía una responsabilidad aún mayor, y era preparar a Josué para asumir un liderazgo, porque el liderazgo que iba a tomar no iba a ser fácil. Moisés llevaba 40 años con el pueblo de Israel, en la queja, en la amargura, en abundancia, en escasez, en sol, en frío, en todas las circunstancias. Después de haber llegado una vez y solamente tenían que pasar porque Dios ya se los había mandado. No obedecieron, y cuando obedecieron, Dios le dice a Moisés que no va a pasar, y le estaba recordando por qué no iba a pasar. Y aparte de eso, necesito que prepares a Josué, porque él va a asumir el liderazgo, y tú tienes que asumir una preparación personal. Para uno preparar, también tiene que estar preparado, y el Señor nos prepara aún para preparar. La preparación personal que iba a recibir Moisés iba a generar varias circunstancias en su vida, porque él ya tenía claro que no iba a entrar. ¿Qué tan preparados a veces estamos nosotros cuando Dios nos responde que no? Y más encima nos pone tarea. No, y mira, tienes que hacer esto, pero sigue siendo un no. Y Moisés está experimentando esto. Moisés ya estaba viendo la abundancia de la tierra buena prometida y no iba a poder disfrutarla. Nuestro corazón puede llegar a simpatizar con Moisés. Él hace una súplica, un ruego. No acude en sus méritos, en sus victorias, en sus batallas, en su soportar a un pueblo. Él acude en humildad. Pasaron 40 años. De una u otra manera, y Dios le responde que no. Lo mismo sucede para nuestra vida. Todos pasamos un desierto antes de llegar al Jordán, a una tierra prometida, a una tierra eterna, a una promesa de un Redentor y de un Mesías. Y cuando pecamos, volvemos al desierto. Y cuando nos arrepentimos, estamos cruzando el Jordán. Pero el hecho de que nosotros nos arrepintamos no significa que no vayan a haber consecuencias. Y las queramos o no, las debemos soportar. Cuando nuestra relación es distinta a lo que hemos venido aprendiendo con el Señor, lo que sabíamos anteriormente, entendemos que hay consecuencias que no podemos evitar y para la cual el Señor va a hacer una preparación personal con cada uno de nosotros. Lo mismo sucedió con Moisés. Moisés estaba siendo preparado de manera personal porque había una consecuencia a causa del pecado que él había cometido. Le gustara o no, le tocaba soportarla. No solamente verla desde lo lejos, sino preparar a alguien que sí iba a disfrutar de algo que él anhelaba. ¿Qué consecuencia de su pecado no quiere soportar? No quiere aceptar. ¿Cuántas veces hemos estado como Moisés, sabiendo que hay una consecuencia y que nos cuesta creer
que nos toca asumirla. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, ¿qué? Eterna, es vida eterna. Aquí está el arrepentimiento. Va a haber una consecuencia, pero es mayor la dádiva de Dios. Dios tuvo misericordia con Moisés, le permitió ver la tierra prometida, y aunque no entró, asumió con entereza su responsabilidad, no solamente de prepararse para todo lo que iba a ser testigo, porque él iba a ver cómo iba a pasar el pueblo, pero no iba a pasar. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos, cuando tenemos fe en Cristo, sabemos que van a venir consecuencias, pero no quita la tranquilidad de que estamos en paz y en relación con el Señor. Moisés había establecido su relación con el Señor, porque él pecó, Dios le recordó su pecado, y en su misericordia y bondad, Dios le permitió ver la tierra prometida. No podemos atormentarnos a causa de las consecuencias, cuando sabemos que realmente Dios nos está preparando en medio de ellas. Tenemos seguridad de que vamos a pasarlas porque nos hemos arrepentido. Aprendimos en las cartas de Juan que no hay quien no peque, porque el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Pero nos arrepentimos y vamos a tener la tranquilidad de tener una eternidad con Cristo. Y aparte de eso, de que sea mayor nuestra eternidad junto a Él que una consecuencia temporal a causa del pecado que cometimos en algún momento. ¿Qué nos enseña más esta porción de la palabra? Sencillez y humildad, reverencia. Nos recuerda que aún escrito en el Antiguo Testamento, no es por obras, es por fe. Ahora, una fe de salvación. Moisés no reniega por la respuesta de Dios. Asume con tranquilidad y gozo la responsabilidad que tiene de preparar a Josué para entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 29, y paramos en el valle delante de Bet Peor. Paramos en plural. Paramos Moisés, Josué y el pueblo de Israel frente a un valle, porque venía una preparación para que Josué, como líder, como comandante, pasara juntamente con el pueblo de Israel el Jordán. Y en su preparación Moisés pudiera tener la calma, la tranquilidad de que aunque no entrara a la tierra prometida, tenía lo mejor que la tierra le podía dar, y era una relación con el Señor. Dios no promete tierras prometidas, porque Jesús no vino por una tierra prometida. Jesús vino para restablecer una relación con su pueblo, con sus hijos, por medio del arrepentimiento, la obra completa del Evangelio. Dentro de nuestras funciones como liderazgo, aunque no tengamos un pueblo como el pueblo de Israel, todos tenemos el mismo llamado,
Mateo 28, 19. Es la gran comisión, ir y llevar las buenas nuevas. ¿Y ahí terminó? No terminó ahí. ¿Qué hay que hacer? Discípulos. Y si hay que hacer discípulos, ¿qué venimos siendo? Los discípulos de Jesús, ¿cómo lo llamaban? Maestro. Nosotros venimos siendo líderes y maestros. Yo como cabeza de familia soy el maestro de mi casa. Un hijo, que es el único que conoce de su familia, es maestro de su casa. Lo mismo una esposa, una mujer, en su entorno social, en su trabajo, en el estudio, somos maestros y líderes de la misma manera como Moisés lo era. Mi pueblo no es de 2 millones y contando, como lo era el pueblo de Israel. Hasta el momento somos 6 en mi casa. Y como dice Santiago, como dice Jesús en Lucas, mayor será la exigencia. Necesitas preparación. Y Dios al que llama, lo prepara. Y todos hemos sido llamados. Y necesitamos preparación personal. Vamos a orar. Amado Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por utilizar tu palabra con